El ministro Marco Euseda ha sido llamado por Dios para predicar el Evangelio del Reino con poder a través de un mensaje práctico para el diario vivir. Con ustedes, el ministro Marco Euseda. Bendiciones a todos. Continuamos con esta serie Tiempos Apocalípticos y hoy comenzamos con el capítulo número 4, el tema Los dos testigos. La Biblia nos enseña que hay dos personajes que murieron, partieron con Dios. Dios se los llevó en el Antiguo Testamento, pero que son los que van a venir en el tiempo cuando la iglesia es llevada, es sacada de esta tierra, de todas partes del mundo. Todo aquel que ha estado conectado con Dios, ha estado esperando la venida del Mesías, se irá en el rapto y aparecen estos dos hombres de Dios para terminar una tarea aquí en la tierra en ese tiempo de gran tribulación, el tiempo de tribulación y donde la bestia habrá surgido. Pero vamos a ir a la luz de la palabra. Podemos ver quiénes son estos testigos, porque la llegada de estos dos testigos marcará el inicio del programa de Dios para testificar al mundo durante el periodo de la tribulación. Aunque algunos eruditos colocan su aparición en medio, no primero, no al inicio ni al final, sino en medio de la tribulación. Pero en lo personal yo creo que estos dos testigos aparecen en el inicio. En el inicio ocurre en el inicio de los primeros 3 años y medio de la tribulación. Porque el rapto, por supuesto, extrae simultáneamente a toda la iglesia mundial, no a todas, no, a la iglesia del Señor Jesucristo, la extrae del mundo entero. Y de ahí pues aparecen estos dos personajes en el mundo, dejando prácticamente la iglesia raptada, y solamente quedan todos aquellos incrédulos y aquellos que le volvieron la espalda al Señor. Pero Dios en su misericordia ofrece este nuevo rescate por ellos. Apocalipsis capítulo 11 verso 1 al 13 nos enseña acerca de estos siervos de Dios. Dice las Escrituras: levántate pues, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Mire, levántate y mire el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días y vestidos de cilicio. Vestidos de cilicio. Está hablando que vienen de cilicio a predicar juicio a las naciones, arrepentimiento y juicio primeramente al pueblo de Israel. Hablarles acerca de Jesucristo, hablarles de que hay que convertirse al Señor Jesús, porque este es el último tiempo, es el último momento donde Dios en su misericordia envía estos dos testigos. Por eso le dice, el apóstol Juan ve, y el Señor le dice: levántate y mide el templo de Dios. ¿Por qué va a ser hollada? Porque hoy en día la discordia mundial, la manzana de la discordia es Jerusalén. Todo el mundo está peleando por Jerusalén. Es la guerra del mundo. Y todo el mundo está, los países y los poderes del mundo están como por querer destruir a Israel, por querer quedarse con Jerusalén. Todos los musulmanes y todos los árabes están peleando a Jerusalén. Por ello, ¿por qué Jerusalén? Porque en la última semana de la instancia del Hijo de Dios estuvo en Jerusalén, y vemos ahí, y Él regresará a Jerusalén, vendrá nuevamente, y ellos quieren a fuerza, pero hay una palabra de parte del Señor, que el Señor cuida a su pueblo, y si a Él le plació escoger al pueblo de Israel como su remanente, como su pueblo santo, Él lo va a cuidar y lo va a cuidar
como se cuida la niña de sus ojos, como lo dice la Escritura también. Pero cuando hablamos también de estos dos testigos que van a ser enviados después de que la iglesia es raptada, estos no son un simbolismo de la ley ni del Evangelio tampoco. Presentan al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, son gente real que recibirán tanto tentación o atención, como rechazo, y hablarán y realizarán milagros y morirán como muere solo la gente real. Así, ¿quiénes son exactamente estos dos? Por ejemplo, Jesús llamó a estos dos testigos mis dos testigos, dijo Jesús. Lo que quiere decir que ellos tuvieron una relación especial con Jesús, no fue compartida con otros dos testigos. Jesús llama a estos dos personajes que aparecerán después del arrebatamiento de la iglesia, aparecerán a cumplir un papel, una misión en el último tiempo. Pero ¿qué dice la Biblia de estos dos profetas? El profeta Malaquías también habla que vendría antes del segundo advenimiento para preparar el camino al Mesías. Mire qué tremendo. Estos vendrán a preparar el tercer regreso del Mesías, porque ya vino una vez y nació el Mesías y anduvo en la tierra cumpliendo la misión del Padre, predicando el evangelio del reino. Y luego ascendió al cielo. Va a regresar a arrebatar a la iglesia, al arrebatamiento de la iglesia, esa iglesia prometida, pero luego va a volver a regresar. Pero ¿a qué regresa? Regresa a derrotar a Satanás y a todo aquel perverso que le ha seguido y le ha vuelto la espalda a Dios, a arreglar cuentas con ellos y luego a establecer su gobierno milenial aquí en la tierra con los santos justos que hemos buscado y atendido la voz del Santo de Israel. Por ello, el profeta Malaquías dice en el verso 4, capítulo 4, versos 5 y 6, dice: les envío el profeta Elías antes que llegue el gran día terrible del Señor. Sus predicaciones hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Está hablando el Señor a través del profeta Malaquías en el capítulo 4, versos 5 y 6. Dice: les envío al profeta Elías antes que llegue el gran día terrible del Señor. ¿Cuándo es el gran día terrible del Señor? Va a venir después de que la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, que viene el tiempo, la tribulación, como lo hemos dicho antes, y viene la gran tribulación. ¿Y cuál es ese gran día? Después de que terminan los 7 años, viene el Señor Jesús en las nubes a pelear, donde de su boca sale la espada de fuego, esa espada que va a derrotar, y con esa derrotará completamente a todos sus enemigos. Ni siquiera va a mover sus manos, porque la Escritura dice que de su boca saldrá, donde atará y echará al pozo sin fondo al diablo de todo su séquito perverso por los siglos de los siglos, y a todo aquel que le ha seguido. Por ello dice: les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran día terrible del Señor. Sus predicaciones hará el volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, porque traerán un mensaje de poder. Pero algunos creen que Juan el Bautista completó totalmente la profecía de Malaquías, pero aunque Juan no vino en el cuerpo o en la misión de Elías. Lucas capítulo 1 está hablando que quiere decir que el Espíritu que facultó a Elías y ese don profético glorioso fue el mismo que facultó a Juan el Bautista, no exactamente Elías que vino a hacerlo. Entonces, porque le preguntaron a Juan el Bautista, pero cuando le preguntaron, Juan
Juan dijo que él no era el Mesías. En Juan capítulo 1, verso 21. Elías, también podemos ver que Elías fue llevado de manera milagrosa al cielo en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9 y 11. Así como se lo han llevado los dos testigos de Israel, estos dos testigos que serán llevados nuevamente en Apocalipsis 11:12, vemos que de la misma manera fue sacado Elías de esta tierra. Los testigos tendrán el mismo poder que tuvo Elías para detener la lluvia y para hacer que vuelva a llover también. Eso lo podemos ver nosotros en el libro de Reyes, capítulo Primera de Reyes 17:1 y Apocalipsis 11:6. Elías invocó fuego del cielo, dice Segunda de Reyes 1:10. Pero ¿cómo lo harán también los testigos de Apocalipsis 11:5? Por eso creemos, en lo personal, de acuerdo a las escrituras, yo creo que Elías viene a cumplir esa misión. Unos dicen que es Enoc y Moisés, y otros dicen que es Elías y Moisés, o Elías y Enoc. Pero cuando vemos de acuerdo a las escrituras, podemos ver que de acuerdo a los milagros que van a hacer estos dos testigos, yo puedo ver la vida de Elías reflejado entre uno de ellos. Por ejemplo, dice en Primera de Reyes 17:1, la duración tanto de la sequía de Elías en Israel en el tiempo de Elías en el Antiguo Testamento fue de 3 años y medio. La duración que ellos van a tener en la tierra va a ser también de 3 años y medio. Por ejemplo, Lucas 4:25, Santiago 5:17 al 18, como el ministerio de los dos testigos de Apocalipsis 11 y 13 es de 3 años y 6 meses. Podemos ver con una exactitud el ministerio de ellos. Por ello, podemos ver de que no es el ministerio que ellos vienen a completar o hacer aquí en la tierra. No es un ministerio que va a comenzar en medio al inicio de la gran tribulación, sino que podemos ver que es un ministerio que va a comenzar al inicio de la tribulación. Cuando la iglesia se ha ido, entonces ellos regresan a la tierra para cumplir esa misión. Entonces, algunos de los eruditos creen que el segundo testigo es Enoc, pero yo creo que es Moisés, porque podemos ver a la luz de la palabra ¿qué hizo Moisés y qué van a hacer también estos testigos? Por ejemplo, Moisés apareció con Elías en la transfiguración de Cristo, en el monte de la transfiguración, Mateo 17:13. Dios le dio también a Moisés la habilidad de transformar el agua en sangre, en Éxodo 7:19 y 20, y los testigos también tendrán el mismo poder en Apocalipsis capítulo 11, verso 6. Dios preservó el cuerpo de Moisés para que pudiera ser restaurado en Deuteronomio 34, 5 y 7. Los cuerpos de los dos testigos serán preservados también en Apocalipsis capítulo 11, verso 11. Hay un paralelismo de estos dos personajes que vendrán en el último tiempo, también entre Elías y Moisés, que yo creo que serán estos dos hombres ejemplares de la palabra, uno como uno de los profetas de fuego y el otro como el profeta mayor, uno de los profetas fuertes que Dios le dio la ley en el monte de Dios. También vemos que Satanás peleó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, y eso lo podemos ver en Judas capítulo 1 verso 19. Es posible el hacerlo que estuviera tratando de estropear el plan de Dios, y como lo hemos disfrutado en las sesiones anteriores, cómo Satanás busca estropear los planes de Dios, por ejemplo en Egipto, para que no hubiera un libertador en Egipto, pero Dios se las arregló siempre con Moisés, como para que no hubiera un rey de los judíos que quiso eliminar a todos los niños, queriendo matar a Jesús, pero no lo pudo hacer.
regresar, y podemos ver que esos niños regresarán a cumplir esa misión en el Señor en el último tiempo. Entonces, Moisés y Elías representan la ley y los profetas, ya que el mismo ministerio de los testigos ocurrirá en la nación judía. La ley que Dios le dio a Moisés y las profecías que vemos que Elías, que Dios dio a través del profeta Elías, palabra de contundencia, palabra de poder. Cada vez que Elías abría su boca para desatar una palabra profética, había un cumplimiento, porque era un hombre que caminaba bajo la voluntad del Señor. Entonces, podemos ver que estos representantes, por ejemplo, Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas, se les van a parecer a los judíos, porque estos dos, en vista de que en la historia de Israel no hay dos hombres que reciban mayor respeto y aprecio como lo es Moisés y como lo es Elías. Y ellos podemos ver que como legislador, como libertador, digamos Moisés como libertador y Elías como legislador de Dios para el pueblo de Israel en Deuteronomio 34, los judíos del primer siglo en realidad pensaban que Moisés les había dado maná del cielo. No pensaban que era Dios, ellos creían que era Moisés, un milagro a través de la vida de Moisés, pero era Dios mismo que les había dado el maná del cielo. Por ejemplo, en Juan, ellos dijeron, pero Moisés nos dio maná del cielo. Pero Jesús les dijo que había sido Dios. Entonces Dios levantó el día para confrontar a Israel en una época de gran apostasía. Dios levantó, a Elías para confrontar a Israel. Y no era una tarea fácil que Israel tenía, como lo igual Moisés. No era una tarea fácil dirigir a un pueblo, primeramente sacarlo de una esclavitud y después dirigirlo por un desierto donde un pueblo había estado con la cabeza agachada, trabajando duro, haciendo todo tipo de construcciones, y luego Elías enfrentarse a un pueblo que se había desenfrenado, matando a los profetas de Dios, y enfrentarse a ellos, luchar cara a cara con ellos, no fue nada fácil. Pero en medio de toda esa apostasía nacional, Dios lo vindicó al enviar fuego del cielo y un carro de fuego empujado por caballos de fuego también lo sacaron de este mundo para llevárselo al cielo. Pero Apocalipsis, mire lo que dice el capítulo 11, verso 3. Dice las Escrituras, mientras tanto, dice la Escritura, yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días, que está hablando de 3 años y 6 meses. 1260 días estarán predicando ellos, ni un día más ni un día menos. La duración de su testimonio profético se ha establecido en 1260 días. Esto equivale a 42 meses o 3 años y medio. Tenemos una idea de la naturaleza de su profecía y de la descripción de su ropa que se ven estos testigos. Por eso en Génesis 37 podemos ver que esta expresión de luto, de ropa, dice áspera, profetizarán durante esos días. Por ejemplo, cuando vemos en la historia de las Escrituras, los hombres de Dios, como lo fue David, como lo fue Jacob, que se vistieron de tela áspera, fue de luto, fue de dolor. Cuando ellos vieron, por ejemplo, cuando Jacob se da cuenta que habían matado o había muerto su hijo amado José, él se viste de esa tierra de tela áspera, sabiendo del dolor que había causado. David también se vistió de tela áspera cuando se enteró del asesinato de Abner en 2 de Samuel capítulo 3. Y estos dos hombres se vestirán de tierra áspera, de dolor, de ver lo que viene para la tierra, y ver la apostasía, y ver cómo el pueblo y la humanidad le han vuelto la espalda a Dios, y ellos saber lo que les espera a la humanidad si no se arrepienten. Ellos vienen a hablar en uno de los tiempos bíblicos, por ejemplo, frecuentemente 2 testigos para aliviar una verdad, y ellos vienen a hablar, estos 2 testigos, en medio de un momento crucial, duro y difícil,
donde todo, porque si es en el comienzo de la tribulación, el enemigo va a estar armando todas las plataformas mundiales donde hay una paz ficticia, una paz mentirosa, que solamente terminan esos 3 años y medio y entonces viene todo el caos al mundo. Y se revela donde comienzan a matar y a perseguir a todo el pueblo judío, incluyendo a todos aquellos que han creído en el Señor, han aceptado al Señor a través del ministerio de los 144,000, a través del ministerio de estos dos testigos. Vienen las persecuciones más perversas y macabras que la humanidad jamás ha experimentado. Y esto puede sonar una locura, algo ficticio, pero esto va a suceder. Porque la Biblia es el libro, por eso la Biblia dice, y esta es la palabra profética más segura, la palabra de Dios, porque Dios no miente, Él cumple sus promesas. Y cuando vemos esto, por eso Dios, cuando va a enviar testigos, siempre los envía de 2 en 2 para validar un mensaje del Señor. Por eso vemos que Dios enviará frecuentemente a gente de 2 en 2. Piensa en Moisés y en Aarón, en Josué y Caleb, que va a ver, por ejemplo, Jesús, Pedro, Juan, Jacobo, Pablo y Silas, Timoteo y todos los discípulos. Tanto fueron los 12, andaban de 2 en 2. Cuando fueron enviados los 70, fueron de 2 en 2, y así sucesivamente. Es un patrón que Dios envía. Por ejemplo, también podemos ver el poder de la predicación de estos dos testigos. Van a traer un poder de predicación impresionante. El Espíritu que Dios dará poder tanto en las palabras como en las obras de ellos. Ellos no van a venir a ver si se puede hacer un culto, a ver si se puede predicar. Ellos vienen a pregonar la verdad de Dios. Ellos vienen a pregonar la palabra de Dios. Ellos vienen a hablar del mensaje de Jesucristo, a hablar y hacer milagros, prodigios, donde intentarán matarlos, pero no van a poder hasta que cumplan ese tiempo y esa misión de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, ellos dirán que el Señor Jesucristo que ha sido rechazado es el Señor. Por ejemplo, hay muchos judíos hoy en día que ha aceptado al Señor Jesús, pero hay una gran cantidad que no ha aceptado al Señor Jesús, como tanto en gentiles, en todo lo que es Latinoamérica, el mundo. Mucha gente ha aceptado a Jesús, pero hay mucha gente que todavía no lo ha aceptado, y ellos vienen a pregonar la palabra de verdad de Dios a esta tierra. Entonces, mucha gente va a rechazar ese mensaje, pero también mucha gente va a aceptar al Señor Jesús a través de ellos. Ellos testificarán sin escatimar esfuerzo de la maldad humana, y en la misma cara de los hombres probablemente como nunca antes se haya visto, porque ellos vendrán a cumplir una misión. Porque aunque la iglesia ha sido arrebatada y ha sido llevada al cielo, Dios en su misericordia envía, aparte de los 144,000 testigos que enviará en ese tiempo, también enviará a estos 2 olivos, como le llama la Biblia. Enviará a predicar el evangelio de Jesucristo en ese último tiempo, por amor, por misericordia a la humanidad que todavía se había revelado a Dios, o se ha revelado a Dios, para que se vuelvan al Señor Jesús. Ellos testificarán del carácter de los juicios que acaban de pasar, como son directamente de Dios, y advertirán de los juicios venideros, que serán infinitamente más terribles, como la gente jamás se ha imaginado. Porque la gente piensa que el enemigo, con todas esas mentiras, que hará creer que va a traer paz al mundo, como hoy en día estamos viendo que hoy, por ejemplo, el Papa está convocando a un gobierno mundial para que arregle los problemas del mundo. Eso no se va a arreglar, porque el virus más grande que tenemos se llama pecado, y mientras
mientras el pecado no sea el hombre, no se humille delante de Dios, va a ser imposible que esto se componga, porque el pecado es el que marca una gran diferencia en la humanidad y es el que trae el caos, el deterioro a la sociedad, el quebrantamiento a las familias, el quebrantamiento o el desorden a la sociedad, y por eso tenemos una sociedad completamente en caos, porque el pecado es el que gobierna las vidas. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra manera de pensar cambia, nuestras acciones cambian y por ende nuestro futuro comienza a cambiar, nuestra vida comienza a cambiar y todo en nuestro alrededor. No porque no pasemos por dificultades, por supuesto de que pasamos, pero sabemos nosotros que mientras estamos en esta tierra podemos caminar en victoria y sabemos que tenemos un futuro asegurado en el Señor. Estos testigos también condenarán abiertamente la afirmación de las blasfemias de la bestia, porque le enfrentarán y le dirán sus verdades a la bestia salvaje, y hará dentro de poco tiempo que el hombre va a ser deidificado, y ellos denunciarán toda la bondad del hombre como una mentira y dirán a la gente, estos testigos: mire, lo que está diciendo ese tal presidente mundial que ustedes tienen, eso es mentira, no le crean, él simplemente los está engañando, porque paz no va a haber, y la gente se va a maravillar porque va a ser un tipo simpático a principio, que le va a caer bien a todo el mundo, y la gente va a decir: wow, qué buen presidente para el mundo, cómo está arreglando los problemas del África, en la hambre, está erradicando la hambre, está poniendo los presos, los perversos en la cárcel, etcétera, porque hará grandes cosas que enamorará el corazón de muchos en la tierra, y va a decir: este sí nos va a traer paz. Pero estos testigos van a decir: miren, esa es mentira, ese no va a traer paz, porque pronto se va a revelar y a todo el mundo va a engañar y los va a llevar al infierno. Y entonces, por ello, ellos están hablando de la verdad de Dios, y mucha gente los odiará porque va a decir: ¿cómo estos dos metiches están, si tanto que hacía falta un hombre como este, y estos quieren arruinar la carrera política de este en el mundo? ¿Cómo es posible? Buscarán apedrearlos, buscarán golpearlos, matarlos, pero no lo van a poder hacer hasta que cumplan la tarea que Dios ha enviado a ellos. Entonces ellos testificarán que Jesús, aunque es la ciudad santa en el propósito de Dios espiritualmente, es Sodoma y Egipto. Está hablando de Jerusalén, una Sodoma y un Egipto, pero ellos seguirán predicando sin importar lo que les digan, sin importar todas las cosas que les estén hablando, y denunciarán del juicio venidero sobre la ciudad y el pueblo, y le dirán a los judíos que ellos mataron al Señor Jesús, como lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15 al 16, que a pesar de eso, él será el rey de toda la tierra. Aunque ustedes lo mataron, le dirá a los judíos, pero él vendrá porque él está vivo y él resucitó de los muertos. La muerte no lo pudo detener y él vendrá, y se lo dirán en las propias caras a ellos, y por eso ellos tratarán de matarlo. Pero ellos le dirán: ¿saben qué? Él va a venir y va a establecer su reino aquí en la tierra, aunque todo el mundo brame y quiera, porque hoy los presidentes del mundo no quieren abandonar sus puestos, ellos quieren permanecer ahí en el poder, porque hay un hambre de poder, hay un hambre de querer ser vistos y querer ser alabados y dominar el mundo. Pero ¿saben algo? Esto va a terminar, porque la Biblia dice que esto va a tener un fin, que los perversos van a, que hoy dominan, que hoy aparentemente están triunfando, y quién los puede sacar, va a llegar el final, porque la palabra de Dios tiene un cumplimiento, porque estos testigos traerán la palabra de Dios y prepararán el camino del Mesías, para que él regrese triunfante a derrotar a todos aquellos, y a Satanás y a todo su séquito, y a echarlo al pozo sin fondo por los siglos de los siglos. Y entonces el Señor, con su iglesia amada, hará nuevamente que la tierra vuelva a su estado original,
donde no había pecado, no había maldad, no había pensamientos negativos, no había robos, no había asesinatos, no habían muertes, no habían pestes, sino que habrá paz y amor y bendición, y el juez justo gobernará las naciones, y su pueblo le cantará y le alabará, porque el Señor ha regresado con victoria, con poder y triunfo sobre las naciones. Así es de que estamos a la víspera de cosas gloriosas, y en la segunda parte de este tema de los dos testigos, ahondaremos un poquito más de todo lo que ellos harán y cuando peleen con la bestia. Así es de que te esperamos en el siguiente capítulo. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que esta poderosa palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Ministro Marco Euseda.